Hola, ya chicos, ya vamos a iniciar. Primero vamos a iniciar con el tema 7, porque bueno, es lo que les toca esta semana, ¿no? Y ya cuando acabe esto, haríamos lo de la semana pasada. Ya. Iniciamos con trastornos relacionados con trauma y factores de estrés. Primero hay que empezar definiendo lo que viene a ser trauma. Un rato. Que en sí el trauma va a ser una experiencia, es algo que va a pasar, no es una situación. Experiencia, pero esta experiencia llega a ser un evento como que estresante o en sí es una situación donde la persona va a sentir de que está siendo amenazada, ¿ya? Así que el trauma, la persona debe presentar estrés, debe sentir que está amenazada y que de alguna forma puede que no sepa cómo reaccionar a esta, ¿no? Esto puede causar, en sí el trauma llega a ser como un disconfort para casi todo el mundo, pero hay que saber de que no todas las personas van a experimentar este evento estresante, o sea, que se desarrolle un trauma. Tenemos el evento sí, pero no es necesario que termine en trauma para todas las personas, porque va a depender mucho el cómo es que cada una de estas personas se, o sea, lo tome, ¿no? Como les he dicho en todas las asesorías, cada persona siempre reacciona diferente. Así que puede que una situación sea la misma para ambas, no sé, está una persona, un edificio, ya, y hay un incendio. Obviamente en ese edificio hay un montón de personas, pero capaz esta, de este departamento, esto resulta con el trauma, porque no sé, y luego como que le da miedo acercarse al fuego, le da miedo perder las hornillas, pero capaz el vecino de un piso menos no, o sea, ya, estuvo también en el evento del incendio, pero va a poder superar sus miedos, ¿no? Así que podemos ver que de una misma situación ambas reaccionan diferente. Y bueno, hay que saber en sí que el trauma es un evento, así que viene a ser algo objetivo, algo que ocurrió, por lo que también está relacionada con lo que es la experiencia, ¿ya? Es cómo se ha vivido y qué es lo que ha significado este evento para la persona. Como les dije, dos personas esto no pasan el evento, en ese ejemplo, incendio, de la misma manera, ¿ya? Por diversos factores, tanto el cómo la misma persona sepa cómo controlar sus emociones o cómo controlar la situación, sus miedos en el momento, a una persona que, no sé, que sea muy nerviosa, que ya tenga como que traumas previos, experiencias previas, y obviamente se puede incrementar este trauma, ¿no? Así que nada, para recordar que un mismo evento para varias personas no significa que va a desencadenar trauma en ambas. Puede que en algunas, pero mm, siempre va a depender de cómo reaccione cada uno. Entonces, cuando hablamos de trauma, va a estar relacionado a lo que es el evento traumático. Y bueno, esto eh, es como la persona siente que es un evento de amenaza y ataque. Claramente se siente vulnerable, ¿ya? Hay que saber qué ocurre de pronto, inesperadamente, y bueno, puede ser también como unos abusos continuados. Este evento traumático puede repetirse, repetirse, repetirse. Esto lo vamos a hablar también más adelante. Y bueno, esto hay que saber de que el evento traumático va a exceder la capacidad de la persona para manejar la amenaza o el ataque. O sea, siente que no puede controlar este evento traumático, este evento que está viviendo, ¿no? También esto hay que saber de que perturba en sí los marcos de referencia del individuo que le van a servir para entender o manejar en el mundo, ¿ya? Es como que ocurre el evento y después de eso va a empezar a presentar miedos, como el evento postraumático. Lo vamos a hablar más adelante, pero es justamente eso. Es como, ya, no sé, por ejemplo, en el COVID, ya tu familiar, no sé, como que
Inició, o sea, empezó mal, la evolución fue desfavorable para el paciente, termina en UCI, ¿no? Y obviamente de alguna forma, luego, o sea, tú ves todo ese proceso de tu familia, ¿no? De tu familiar. Yo como persona, después de ese evento, ya que mi familiar como que mejor y todo eso, obviamente de alguna forma luego sí veo que, no sé, se vuelve a gripar, que empieza a presentar esto disnea. De alguna forma, este evento traumático, porque llega a ser algún evento traumático, porque yo no pude controlarlo ni manejarlo, porque no está dentro de mis capacidades. Cada vez que vea a mi familiar, no sé, con disnea, me voy a empezar a tener miedo, capaz me pongo nerviosa y no voy a saber cómo manejar ese momento, ¿no? Así que a eso se refiere. ¿Van a existir tipos de trauma? Van a existir tipos de trauma, mm, más que nada algo general para que entiendan. Existe el trauma existencial, que bueno, es como lo que se da en accidentes, en violación, en guerras, desastres naturales. Aquí los factores son individuales, familiares y sociales. La situación de trauma en sí va a ser la amenaza de muerte que puede experimentar la persona. Entonces, si es que hay esta amenaza de muerte, el sentimiento que va a predominar es el temor a la muerte. ¿Y qué conflicto emocional va a haber? De retraerse o evadirse ante la situación. Luego tenemos el trauma de pérdida, que eso suele darse más en pacientes pediátricos, en niños. Aquí puede ser por separación repentina, muerte de un hijo o de una persona querida. Aquí el ámbito va a ser individual y familiar. Y bueno, en sí la situación de trauma es la pérdida de una persona amada, sentimiento que se va a encontrar, obviamente, si tenemos esta pérdida de la persona, nuestro familiar, de la persona que queremos, no sé, nuestra madre, nuestro hijo, va a ser el miedo al abandono lo que va a predominar. Conflicto emocional, la persona puede llegar a llorar por la pérdida, alterarse también el pasado cada vez que lo recuerda. Y esto puede desencadenar lo que sería un trastorno depresivo, ¿no? O sea, por el luto, que no se sepa cómo manejar. Luego está el trauma de vinculación, vínculo, esto en el caso de rechazo de la madre o padre por acoso o maltrato, esto ya es en un ámbito familiar. Situación del trauma, la violación del vínculo emocional que exista. Y el sentimiento fundamental que se va a encontrar aquí va a ser la confusión de las emociones. Bueno, personas con ese trauma no van a saber cómo identificar las emociones tanto de sí mismo como de los demás. O sea, no van a tener como que tanta inteligencia emocional para entender las emociones que están presentando, ¿no? En conflicto emocional pueden llegar a confiar o desconfiar de la gente o, y les va a costar también como que aprender a amar nuevamente. Se da la situación, por ejemplo, como un trauma de vinculación, no sé, una familia disfuncional, el padre le pega a la madre y, no sé, la niña, o sea, la hija, ve que la madre no hace nada. Luego va creciendo como que normalizando esta violencia, por lo que esto va a haber como que este conflicto, ¿no? Va a pensar de que es que le pega a la madre o que le peguen va a estar bien, capaz luego quiere salir de eso, pero luego va a empezar a tener como que dependencia emocional por lo que le va a costar como que abrirse o amar nuevamente, ¿no? Luego está el trauma del sistema de vinculación, esto ya es más a nivel social, es lo que se ve como que en el día a día en la sociedad tenemos infanticidio, incesto, abuso sexual, asesinato y entre otros. Entonces, ¿cuál va a ser la situación de trauma? Es una perpetración de actos moral y éticamente injustificables, como el asesinato o violación, algo que en la sociedad se considera moral y éticamente injustificable, ¿no? Sentimientos que se van a encontrar, vergüenza y culpa por parte de la víctima y también por parte de las personas que lo pueden ver, ya que no lo consideran ético, ¿no? El conflicto emocional que se va a ver, esconder y encubrir el acto o responsabilizarse de la culpa. Ya, ahora vamos a hablar de la parte de traumatización.
Vamos a hablar de la parte de traumatización. Esta puede ser directa o indirecta. La directa también es conocida como primaria. Cuando hablamos de primaria ya sabemos que está relacionado a una misma persona, o sea, como que yo mismo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esta traumatización primaria o directa, es la que se da directamente a la víctima. Por ejemplo, si yo estoy manejando un carro y me chocan y es un accidente terrible, yo estoy teniendo esa traumatización primaria, porque yo soy la que me choqué con el carro, ¿ya? Esto, entonces están los ejemplos de violencia sexual, accidentes de tránsito, catástrofes naturales, los prisioneros de guerra, pacientes en COVID también. Si uno si identifica que la misma persona, o sea, la víctima, tuvo este trauma, va a ser esto directo primario. Luego tenemos la traumatización indirecta, que se va a dividir en lo que es secundaria y vicaria. La secundaria, bueno, ya, si es indirecta, claramente no va a ocurrirle a la víctima, sino a, no sé, las personas que están viendo, ¿no? Tenemos la secundaria, que es el trauma que le ocurre al testigo, es aquella que presencia el accidente. Aquí es un ejemplo, conductor atropella a transeúnte. Y por ejemplo, ya para unir estos dos ejemplos, ¿no? Ya el conductor atropella al transeúnte y, no sé, el que fue atropellado grita horrible, se empieza a quejar del dolor. De alguna forma, ya tú atropellaste, pero lo que te traumó a ti, por así decirlo, fueron los gritos y el dolor y la sangre que viste en la persona, en la otra persona, la víctima, ¿no? Así que tú al ver a la víctima y de alguna forma sientes que este evento traumático, va a ser secundaria. Luego tenemos la vicaria, que esto se da más en trabajadores de salud, también de derecho. Es como un trauma de trabajo, por así decirlo. Va a haber un cambio físico, psicológico, social o espiritual no deseado, ¿ya? Esto por un impacto acumulativo en microtraumas, más que nada al leer algo. O sea, tú lees, no sé, un escrito de, de la víctima y como que te lo imaginas todo, ¿ya? Y esto es como a lo que se refiere con vicaria. Esto puede ocurrir en personal clínico, terapeutas, en sí todo el personal que ayuda y que conoce del evento traumático, ¿ya? Esto puede ser a través de relato, narración o escritos de la primera persona, como les dije. Así que recuerden, primaria, lo voy a poner como que yo, o sea, víctima. Secundaria, testigo. No, indirecta, que sería indirecta, secundaria, testigo. Ay, ya. Y vicaria, no sé, le ponemos trabajador. Recuerden. Ya. Ahora vamos a pasar a los síndromes que se ven por los traumas. Tenemos aquí primero el síndrome post-cuidados intensivos, las PICS. Esta es lo que más se ha visto post-COVID, porque ya sabemos los cuidados intensivos del hospital, a eso se refiere. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Es el deterioro físico, cognitivo y psiquiátrico que aparece después de enfermedad crítica, que obviamente va a persistir tras el ingreso hospitalario. ¿Ya? Este síndrome aparece en enfermedades críticas, por ejemplo, no sé, el síndrome post, como les digo, es lo que se vio más en la época de COVID, porque la mayoría de pacientes que se complicaban iban a cuidados intensivos. Y es como que de alguna forma algunos pacientes dicen, de que ya igual al estar como que semidormidos por lo de la intubación, esto es como que escuchaban, no sé, las quejas o era más que nada como que
sentía que pasaba, pero capaz lo estaba imaginando. Ah, las quejas, no sé, gritos, sollozos de los demás pacientes, ¿no? Y es como que este síndrome les afecta más a esas personas que han estado en los cuidados intensivos. Va a estar indicada en pacientes con rehabilitación a largo plazo, ya sea en hogar o centros de enfermería, pero como podemos ver, se ve más en hospitales, en el ámbito hospitalario. Y bueno, una persona con PICS no va a estar incluido como que en pacientes traumáticos, ¿no? Ya sea craneoencefálicos o de cerebrovasculares. Pero, espera. Ya, en sí, tras una hospitalización de UCI, se van a describir obviamente varios efectos emocionales, ¿ya? Dentro de ellos tenemos depresión, que se vio en un 30% de los pacientes. La ansiedad es la que predominó más con un 70%. Todo esto después de, ya, el trastorno de estrés postraumático, de un 10 a 50% de los casos. Bueno, estos son como que los principales efectos emocionales que se pueden ver en los PICs. Luego, después de 2 años, se vio que el trastorno de estrés postraumático incrementa. Más que nada, esto se da por los recuerdos vividos, ¿no? A un 22 a 24%. La depresión, bueno, reduce un poco, ya sea por tratamiento, por nivel de superación. Un rato. Sorry, mija. Y bueno, en sí sigue prevaleciendo lo que es la ansiedad generalizada, ¿ya? Va a ser frecuente revivir imágenes de Lucy como recuerdos intrusivos, los errores nocturnos o las pesadillas, como le vienen esos recuerdos a- al paciente, ¿no? Como les digo, puede ser tanto algo que realmente pasó o algo que no pasó, pero que viene a afectarle a la persona, más que nada emocionalmente. Tenemos tipos de PICs. Está el PICS F, que, bueno, F de familia, es lo que le pasa a la familia, como el ejemplo que les mencioné. No sé, que mi familiar se complica de COVID y ya, que mi familia se complica de COVID y luego yo voy a estar como que con mucha ansiedad de esperar la llamada, bueno, comer antes, ¿no? De esperar la llamada casi todos los días para ver si estoy evolucionado bien, si es que, no sé, más que nada cómo va la evolución. Luego tenemos la P de pediátrica, de edad pediátrica. Para hablar un poco más aquí de síndrome post-cuidado intensivo familiar, este síndrome va a ser por una respuesta por parte familiar ante la enfermedad crítica de la otra persona, ¿no? Del otro familiar, por así decirlo, o ser querido, ¿no? Esto va a afectar la salud mental de la familia, ya que los síntomas principales va a ser estar alerta, o sea, como les mencioné, de cada día esperar algo, alerta, ansioso. Entonces, los síntomas, durante el alta y puede llegar a muerte también y una enfermedad crítica, ¿no? Porque son como que las situaciones en las que eh, más miedo, por así decirlo, se va a presentar, ¿no? Miedo a perder al familiar que está como que en cuidados intensivos. Ahora vamos a hablar sobre el trastorno de estrés postraumático, conocido como TEP. Bueno, el trauma en sí ya sabemos de que puede tener efectos prolongados en la persona. Y como ya sabemos, cada vez que hablamos de trastorno es algo que va a afectar el día a día del paciente, ¿no? De la persona. Entonces, si estos síntomas persisten, ¿no? Por el trauma y no van a disminuir, va a indicar de que capaz la persona
ha convertido este trauma en un trastorno de salud mental y este trastorno sería lo que es el trastorno de estrés postraumático, ¿no? Eh, como características es consecuencia psicológica y conductual de la exposición a este evento traumático. Los síntomas deben perdurar durante un periodo mayor de un mes. Recuerden siempre el tiempo, porque en los exámenes van a poder ir descartando con el tiempo, con el tiempo de enfermedad, ¿no? ¿Qué se va a ver? O sea, ¿cuáles van a ser los síntomas que pueden ver? Estado de hiperactivación, evitación de los estímulos asociados al trauma y una reexperimentación del suceso. Cuando hablamos de una reexperimentación del suceso, esto se da cuando la persona recuerda, o sea, es como que tiene ese recuerdo vívido del trauma, ¿ya? Y es cada vez, cada vez, cada vez, cada vez. Eso es como la reexperimentación de suceso. Las características de un TEP es de que va a haber una percepción de amenaza constante, es decir, una hiperactivación que se da por hiperarousal. Esto es como hay síntomas disociativos. El hipoarousal va a venir con síntomas disociativos, que es algo que vamos a ver más adelante como el trastorno disociativo. Luego puede haber una evitación, todo lo que esté relacionado al trauma, esto y por el miedo lo va a ir como que evitando, ¿no? ¿Por qué? Por el miedo a que vuelva a pasar de nuevo este evento traumático, ¿ya? Y al estar y al iniciar a evitar cosas, claramente la capacidad de funcionar dentro de la sociedad va a ir bajando. No sé, persona que salía todos los días a trabajar, ¿ya? Pero un día la atropellan y ya, tiene su evento postraumático, no tiene su TEP. Así que luego, como que ya cuando se mejore y todo eso, luego ya no va a querer salir todos los días a trabajar por miedo a que la vuelvan a atropellar. Y ya, bueno, puede que desencadene un despido, ¿no? Así que sería un trabajo menos. Luego, capaz, no sé, la señora ya no va a tener con qué pagar. Y en la parte de la sociedad, como que la capacidad de funcionar y trabajar, ser económicamente activa, va a ir bajando. ¿Ya? Así que también se ve afectada a la sociedad por parte del tiempo. Y bueno, otra característica es la reexperimentación que ya les mencioné. Esto puede ser a través de flashbacks y pesadillas o también terror nocturno. Los factores de riesgo para presentar lo que es un trastorno de estrés postraumático, eh, como hay que saber cuáles serían los factores de riesgo, predominantemente en las mujeres tienen mayor probabilidad de desarrollar TEP, haber tenido traumas en la infancia, sentir horror, impotencia o miedo extremo a algún evento o a una situación, pasar por un evento traumático que es constante, o sea, dura mucho tiempo, tener poco o ningún apoyo social después del evento, como les mencioné en sí, el apoyo emocional, ya sea por parte de familiares, amigos, después de un evento traumático va a ayudar mucho en la superación de este evento. Ya. Sufrir estrés adicional también después del evento puede que incremente este riesgo a presentar TEP y bueno, tener antecedentes de enfermedades mentales, ¿no? O el uso de sustancias. ¿Cuáles van a ser los síntomas que prevalecen en el TEP? Van a haber 4 tipos de síntomas predominantes, pero ya sabemos de que estos no van a ser igual para todos, ¿no? Ya que no todas las personas experimentan de la misma manera. Los síntomas, bueno, los tipos son, primero, reviviscencia, ¿ya? Reviviscencia, recuerden, de vivir, o sea, es como revivir, ¿no? Es volver a experimentar los síntomas, es la reexperimentación. Entonces sería volver a experimentar los síntomas, le recuerda algo, el trauma, y vuelve a sentir este miedo. Eso puede ser mediante flashbacks. Siente como si estuviera pasando nuevamente, pesadillas o pensamientos aterradores. Luego está la evasión, que es el evadir, evitar
situaciones o personas que te traen como que los recuerdos de este evento traumático. También puedes llegar a evitar lugares, eventos u objetos que le recuerden esta experiencia, ¿no? Aquí un ejemplo, persona que tuvo un accidente de carro, luego cada vez que ve el carro como que va a tratar de evitar de subirse y así, ¿no? Es como, tiene este trauma y este es su resultado, que es evitar este evento, ¿no? Que sería dejando de conducir, en el caso de un accidente de tránsito. Luego está la hipervigilancia y la reactividad. Más que nada esto es nerviosismo, y la hipervigilancia es estar como que atento en cada momento. Recuerden de que sí, el estar alerta va a estar muy relacionado con lo que es ansiedad. Así que hipervigilancia y reactividad estaría relacionado con nerviosismo y ansiedad. El paciente se va a sentir fácilmente sobresaltado, tenso también, dificultad para dormir y bueno, puede llegar a tener arrebatos de ira. Luego, los cognitivos y del estado de ánimo, pueden que existan cambios negativos en el estado de ánimo, puede que que haya problemas para recordar las cosas importantes. Esto es como que se da una amnesia anterógrada, sí, de lo que pasó. Es como a veces el cerebro elimina ciertos recuerdos para protegerse. Ya, de esto habla. También llegan a haber pensamientos negativos, pueden llegar a sentir culpa y remordimiento y perder el interés en cosas que antes disfrutaba, o sea, anedonia. Ya. Cuando vamos a hablar de un trastorno complejo, este va a estar relacionado con lo que es el trastorno disociativo. Luego, al final, va a haber como que vamos a explicar un poco mejor de lo que es el trastorno disociativo, pero bueno. Cuando hablamos de este trastorno de estrés postraumático complejo, vamos a hablar sobre un trauma que es prolongado. Un trauma prolongado, ya sea tortura, violencia doméstica prolongada, esto, la trata infantil, de que que está relacionado con lo que es esclavitud, guerra, terrorismo, abuso físico y sexual a repetición, esto durante la niñez, en cualquier etapa de vida, la verdad, con tal que sea un trauma prolongado, o sea que eh, esté por tiempo, un gran tiempo, ya pasa a ser lo que es el trastorno de estrés complejo, postraumático complejo. Tenemos el trastorno disociativo. Aquí los pacientes sienten como que escapan de la realidad, no se sienten ellos mismos, eso obviamente de forma involuntaria y es peligroso porque les va a dificultar seguir con sus actividades del día a día. El trastorno disociativo está relacionado con la amnesia disociativa, perdón. No van a recordar los acontecimientos, no van a recordar los acontecimientos, ni personas o periodos de tiempo relacionados con el evento traumático. También está el trastorno de identidad disociativo. El paciente siente la presencia de dos o más personas que hablan o que están en su cabeza, ¿ya? Luego está el trastorno de despersonalización o desrealización. Aquí el paciente siente como una desconexión, siente que él no es él. O sea, se puede ver como que, por así decirlo, en tercera persona, ¿no? Observa sus acciones, los sentimientos, pero como que a distancia, como si fuera de una película. Entonces, una diferencia del TEP simple y el TEP complejo, aquí bueno, tenemos el cuadro. En el TEP simple, la exposición va a ser única, mientras que en el complejo es algo prolongado, ¿no? Es una exposición al evento traumático continuo. La temporalidad puede ser del simple varias semanas y el complejo también varias semanas. En ambas va a haber la percepción de amenaza, el sentimiento de evitación, también la reexperimentación y bueno, lo que es la desregulación afectiva, esto se va a ver en el TEP complejo y un pobre autoconcepto del evento o en sí de la víctima se ve en el TEP complejo. Y lo que son las relaciones interpersonales se ve sí en ambos, pero eh, es más marcado en lo que es el TEP complejo. Ujú. Bueno, y aparte,
La hoja es más o menos como que el compromiso con quienes trabajan. En el TEP simple, un hipocortisolismo. Y bueno, en el TEP complejo ya está obviamente, como hay mayor nivel de estrés, que es más prolongado, hay un hipercortisolismo, ¿no? Y bueno, ambas pueden desencadenar y terminar en lo que es depresión. ¿Cuál va a ser el tratamiento del TEP simple y TEP complejo? Más que nada, reducir los síntomas, ¿ya? Y eso se va a dar por etapas. Tenemos lo que es estabilización, procesamiento, integración, y ahí acaba. Y luego pasaríamos a lo que es los fármacos, ¿no? Porque primero, como que la primera línea, por así decirla, es un tratamiento no farmacológico. Y tenemos la estabilización, que es reducir los síntomas. Esto podemos realizarlo mediante la exposición. Bueno, si es una persona que sigue viviendo estos traumas, tratar de cortar este trauma, ¿no? También está la psicoeducación. Se debe explicar que el paciente como que nos explique qué es lo que le está pasando y que sepa cómo actuar ante, no sé, cada vez que lo recuerda. Eh, 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 Tenemos datos de base, que es el PCLS, que esto es como que la escala para evaluar los síntomas, para ver si el paciente está mejorando o no. Y eso se toma de manera semanal. Está el restablecimiento de la rutina. Esto más que nada para evitar el síntoma de evitación o hacer de que no perjudique tanto el día a día de la persona, ¿no? Así que, en verdad, el restablecimiento de la rutina es lo que les va a permitir, más que nada, superar ese trauma, ¿no? Es como afrontar el evento. Bueno, igual hay que saber de que no hay que forzar al paciente y tiene que haber esa sensación de rutina, ¿no? También debemos ver la regulación emocional, trabajar con respiración, relajación, más que nada que sepa cómo actuar ante cuando, no sé, cuando esto otra vez reviva el evento, ¿no? Entonces, en la etapa de procesamiento, que es primera línea, lo que sería la terapia conductivo-conductual modificada para trauma, aquí podemos hacer lo que es una exposición prolongada. El paciente de una manera dirigida puede exponerse de manera gradual al trauma. Esto más que nada que para que aprenda que no siempre la situación que vivió va a ser un riesgo. Por ejemplo, subirse a un carro, ¿no? No siempre que te subas a un carro vas a chocar. Así que obviamente eso hay que explicarle al paciente. Claramente esto no lo vamos a hacer, por ejemplo, en personas que han sufrido abuso sexual o tipo de violencia, ¿no? Así que en esos casos, más que nada, como que se hace imaginariamente, ¿no? No sé, o sea, al inicio ya una persona que ha sufrido violencia sexual, no sé, de algún familiar, luego no va a querer acercarse o va a tener algún rechazo a los hombres, ¿no? Puede estar como que imaginándose de que no necesariamente todos los hombres son así, que no cada vez que ve un hombre como que va a experimentar una violación, ¿no? Así que eso, si es que no se puede tener esta exposición de nuevo al trauma, se hace de manera imaginaria. Obviamente nosotros como que más o menos siguiendo, ah, ojo, siguiendo que pueda gradualmente recordar. Luego está lo que es integración. Esto más que nada es para la prevención de las recaídas. Aquí puede ser una creación narrativa, cómo es que se ve a futuro, cómo es que supera después del trauma y sabe que tiene una vida después de esto. Ajá, como que dice, saber qué hay después de. También el refuerzo de los estilos de vida, esto por un riesgo de síndrome metabólico que puede existir y también hipertensión. Hay que trabajar la dependencia y bueno, eh, se sabe de que en muchos casos en pacientes con TEP, como, no sé, como el terapeuta que está ahí y está tratando de apoyarle, que supere, capaz cada vez que va el terapeuta se siente bien, se genera esa dependencia, ¿no? Como que un apego. Hay que evitar esto. Entonces,
Como les mencioné, lo que es la farmacoterapia, esto ya es como solo de segunda línea. Primero, siempre se intenta hacer una terapia conductivo-conductual. Entonces, ¿qué se va a dar? Se va a dar sertralina, paroxetina, fluoxetina. Ya, como vemos, son antidepresivos. Ya, ese es el tratamiento. Eh, 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 eh. Los únicos que tienen incidencia para TEP, o sea, usan lo que son las dosis máximas de sertralina, paroxetina, fluoxetina. Lo que es venlafaxina, esto, si se da menos de 75, es caro y su efecto es dual. Estos son como que primera línea de la segunda línea. También se puede dar praxocina, que es un alfa modulador, pero va a ser escasa en el mercado. Aquí las que más se da de sertralina y fluoxetina, porque bueno, son baratos y son también lo que da el Estado. Ahí. Ya tenemos como bueno, eso vino en el examen parcial. Paciente mujer de 37 años, ay, perdón. Paciente mujer de 37 años que se asaltada de un taxi. Aquí podemos un evento. 2 semanas después del asalto refiere sensación corporal sin percepción, rumiación, ideas de culpa, ansiedad excesiva, niega flashbacks, niega pesadillas, niega anablesis, refiere que estos síntomas impiden que pueda concentrarse en su trabajo y salir de casa. Aquí podríamos estar. Ay, rayos. Ya, esto iba. ¿Contra qué? Ya, esto iba acá. Pero ya más o menos voy explicando. Como ya tiene un evento, empezaríamos a, puede ser trastorno de estrés postraumático. Ya, primero vamos a ir descartando. Psicosis no es, porque no está alucinando nada. No es tampoco un TEP complejo, porque solo fue un evento. Esto, de lo poco que hemos hablado de trastorno de identidad disociativa, vemos de que sí está presente en sí misma, así que también lo borramos. Y un facticio, trastorno facticio es una psicosis, ¿no? Lo borramos porque sí es algo que haya pasado. Entonces nos quedaríamos con lo que es el trastorno de adaptación. Le está costando adaptarse a este evento traumático que tuvo, ¿ya? Y cuando no llegas a un TEP, pero te está costando, como que ya aún tienes esas ideas del flash, o sea, del evento que viviste, viene a ser lo que es un trastorno de adaptación. Y bueno, ya que estamos aquí, hablamos de este tema, que ya lo vimos hace un toque, tratamiento. Paciente mujer 44 años con diagnóstico de trastorno de estrés postraumático. Usted indica tratamiento de primera línea. Primera línea de TEP va a ser la terapia cognitivo-conductual modificada para trauma. Y bueno, sí, al toque se ganan sus 2 puntos en el parcial. Entonces, ahora vamos a mencionar otros trastornos. Tenemos ya como la respuesta que vimos. Trastorno de adaptación. Aquí ya. Trastorno caracterizado por síntomas emocionales. Esto en respuesta al factor de estrés, ¿no? El malestar es desproporcionado, por lo que produce un deterioro en las diferentes esferas de la persona. Es como que genera el malestar significativo. Y siente vivir continuamente esta situación de estrés. Los síntomas se hacen presentes en los primeros 3 meses en la exposición y no persisten más de 6 meses. Va a ser un evento agudo. La aparición de esta perturbación suele ser inmediata, después de unos pocos días, y puede llegar a tener una duración corta, ¿no? ¿Cuáles puede ser? Ruptura amorosa, problemas laborales, presencia de alguna enfermedad o dejar la casa paterna. Tenemos el trastorno. ¿Qué hicimos el por acá? Trastorno reactivo de apego. Esto se da más en niños.
Esto porque fracasa el vínculo esencial que se desarrolla entre el niño y sus cuidadores primarios, ya sean padres, familiares, cuidadores, ¿no? Va a suceder a menudo en niños que son sometidos a abandono o abuso externo, o que experimentan estos cambios de sus cuidadores, ¿no? Que le daban oportunidades. Y aquí puede haber un apego, o sea, hay como la dificultad de formar un apego, ya que si a cada rato te están cambiando de un cuidador, es como que no llegas a vincularte con alguien estable, por así decirlo, ¿no? Y aquí está lo que les mencioné, lo del trastorno por duelo prolongado. Esto más que nada se puede dar en el trauma relacionado. Aquí. Trauma de pérdida. Y el trauma de pérdida es el que está relacionado con el trastorno, Whitney, trastorno por duelo prolongado. Es como meses o años en el que, meses o años en lo que los profesionales de salud mental consideraría el ciclo de luto y la pérdida normal, porque en verdad cuando pierdes a alguien, pierdes algo, eh, en sí cualquier pérdida, porque no simplemente como que el fallecimiento de alguien es que vas a pasar por duelo, sino también si terminas con una persona y esa persona se va de tu vida, también pasas por un duelo, ¿ya? Es normal, pero si así esto está empezando a repercutir en tu día a día y afecta como que en tus quehaceres o está durando ya mucho y no sientes que no puedes proseguir con tu vida, ya llega a ser lo que es trastorno, ¿no? Por darlo prolongado. Aquí el DSM-5, criterio A, presentar a diario al menos uno de los siguientes síntomas: pensamientos intrusivos acerca de la persona, de la pérdida de la persona, ya sea fallecida o que simplemente se fue. Punzadas de dolor incontrolable por la separación, añoranza intensa de la persona, recuerdo de su ausencia con una enorme y profunda tristeza. Luego está el criterio B, que es presentar a diario al menos 5 de los siguientes síntomas: confusión acerca de cuál es el papel de una persona en la vida. O sea, siente de que al irse esta persona, él ya no como que es importante, ¿no? O sea, uno mismo. Siente sentimiento de que ha muerto una parte de sí, ¿ya? Dificultad para aceptar la realidad de la pérdida, evitación de todo lo que le recuerde el ser querido, amargura, enfado en relación a esta pérdida, remordimiento por seguir adelante con su vida, frialdad o insensibilidad, frustración con la vida, percepción de que sin la presencia de esta persona que se ha ido, ya siente que la vida ya no tiene sentido. Y una percepción de atontamiento, aturdimiento o conmoción. Hay que saber de que estos síntomas son de al menos 6 meses y que estos síntomas causan malestar clínicamente significativo y va a ser esto importante en el deterioro de la vida social, laboral o actividades significativas. ¿Ya? Ahora, para hablar un toque de los trastornos disociativos un poco más, hay que saber lo que es la disociación. Es el mecanismo de defensa, esto va a ser inconsciente, como les mencioné, de alguna forma a veces la mente elimina algunos tipos de recuerdos para protegerse, ¿ya? Bueno, así que es un mecanismo de defensa inconsciente que va a producir la interrupción de las varias funciones mentales que tenemos, ya sea de la memoria, identidad de la persona, percepción de cómo siente las cosas, su conducta motora o la conciencia. Ese trastorno puede mostrar una aparición ya sea súbita o gradual, puede que llegue a ser transitorio o que llegue a ser crónico. Y bueno, claramente los trastornos asociativos están muy vinculados a lo que son los traumas estos psicológicos. Entonces, dentro de el trastorno disociativo tenemos lo que es la amnesia disociativa. Esto es como que la mayor clínica que se manifiesta. eh, y bueno, sabemos que está relacionado a la disociación. ¿Cómo es que se va a presentar esto? Primero puede haber una despersonalización, la persona no se siente sí misma, va a haber la alteración de conciencia, va a haber una conversión intercurrente, la persona puede que llegue a estados de trance, es como que a veces se queda viendo a la nada, y ahí es como que está disociando, ¿no? Regresiones de edad espontánea,
puede que regrese al momento del trauma y luego terminaría en lo que es una amnesia disociativa anterograda. No va a recordar nada antes del evento, ni el evento, ¿no? Ya. ¿Qué tipo de amnesia van a ver? Tenemos la amnesia localizada, que es la incapacidad de recordar acontecimientos de un periodo de tiempo circunscrito. Tenemos la amnesia selectiva, capacidad de recordar algunos, pero no todos los acontecimientos que han pasado. La amnesia generalizada, incapacidad para recordar toda la vida del individuo. Amnesia continua, incapacidad para recordar acontecimientos a medida que esos pasan. La amnesia sistematizada, eso para determinadas categorías de memoria, como ya sea familia o de una persona concreta, ¿no? Entonces, los pacientes con trastorno de identidad disociativo presentan estos eh, trastornos de amnesia y episodios de fugas, como que la fuga de los recuerdos, fuga de ideas. Se va a caracterizar por la serie de síntomas que ya mencionamos, los cuales en algunos casos solo llegan a verse en pacientes con amnesia disociativa. Y bueno, la mayoría de los pacientes con ese trastorno, bueno, van a presentar los síntomas que, bueno, pérdida de conciencia recurrente, las fugas, posiciones inexplicables, las fluctuaciones de sus habilidades, hábitos y conocimiento. No sé si han visto esta película, no me acuerdo cómo se llama, pero era como que tenía varias personalidades, ¿no? De alguna forma, esta persona, si su otra personalidad, por así decirlo, hacía algo, lo podía ver como que en tercera persona, ¿ya? Así que estaba disociando. Sabía, recordaba de alguna forma, pero lo veía como en tercera persona. Y en otros casos, simplemente no recordaba lo que hacía. Algo así es el trastorno disociativo. Luego tenemos el trastorno de despersonalización o desrealización. Lo que es despersonalización es la sensación persistente de un desapego, distanciamiento del propio yo, ¿ya? El individuo siente de que está en su forma autónoma, automata, esto es automática, y bueno, va a sentirse como si estuviera en una película. La desrealización, sentimiento de irrealidad respecto al entorno, siente que no pertenece en ese entorno, ¿no? O sea, es como les digo, es como si estuviera en tercera persona, ve todo lo que pasa, pero no siente que él es la persona que está haciendo esas acciones, por así decirlo. El paciente puede escribir su percepción de que el mundo exterior está falto de luz o color emocional. Es como si pensara que está dormido o muerto. El tratamiento para esos trastornos disociativos es el mismo tratamiento que se da lo que está relacionado al TEP. Iniciamos con lo que es la psicoterapia. Para que este tratamiento tenga éxito, la persona debe sentirse cómoda con esta serie de intervenciones psicoterapéuticas y estar dispuesto a realizar un esfuerzo activo, ¿no? Para estructurar todo el tratamiento. La psicoterapia psicoanalítica, la terapia cognitivo-conductual, la terapia mediante hipnosis también y la familiaridad de la psicoterapia y el manejo psicofarmacológico, esto para el paciente traumatizado, va a ser lo que es los tipos de psicoterapia que se pueden dar. Como mencioné, puede haber lo que es hipnosis. Esas intervenciones hipnóticas, terapéuticas, pueden aliviar más que nada los impulsos autodestructivos y más que nada se da también para reducir los flashbacks, el terror nocturno o las alucinaciones disociativas que puede llegar a tener el paciente post-trauma. También ayuda al aprendizaje de técnicas para que ayude a superar la crisis, esto fuera de las sesiones. ¿Ya? Luego también se realiza para crear estados mentales de relajación, en que, no sé, un acontecimiento vital negativo puede llegar a causar una ansiedad abrumadora, ¿no? Ahí se repitió. Sorry. Eso no. Y ya en el banco que ya vimos que era parte de trastorno de adaptación.
Y eso sería todo del tema 7. Voy a estar mandando ahorita el formulario para que el post esto, para que lo resuelvan y ahorita mismo resolvemos las preguntas. Mm, Ya lo mandé por el chat, o sea, de WhatsApp. Lo voy a mandar ahorita por el chat de acá. Ya, esto les voy a dar 5 minutos porque tenemos que avanzar la otra clase. Ya, 8:27, vemos las respuestas.
Ya, ahora vamos a resolver el post-test. Ay, ay. Ya, esto. Ay, ¿dónde qué? Mi lápiz. Ya. Varón de 23 años acude a consulta con diagnóstico ya de estrés, trastorno de estrés postraumático, luego de asalto armado. Esto por parte de una pandilla, ya, no, asalto armado, donde fue golpeado, luego de asaltarlo y amenazarlo de muerte. Acude a consulta sin otras comorbilidades psiquiátricas, niega ideación suicida, no presenta comorbilidades no psiquiátricas y el tratamiento de primera línea para este paciente, ¿cuál sería? De nuevo, simplemente vean lo de primera línea y recuerden que es terapia cognitivo-conductual modificada para trauma. Ya así de rápido. Luego, mujer de 34 años sin antecedentes significativos, estuvo a cargo de cuidar de su madre tras el cuadro de COVID-19 por 2 semanas en casa. Tras agravarse el cuadro, su madre fue derivada a un hospital, permaneciendo en el UCI, ¿no? Por 13 días, hasta el fallecimiento. Actualmente, la paciente refiere fatiga, mialgias, hiporexia, hipoproxexia, hipomnesia, desrealización, ansiedad paroxística, flashbacks, días de culpa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Bueno, podemos ver en sí ya UCI. Si habla de UCI, estamos ante un PICS. PICS. Y como es la mujer, es la hija, sería una familia, ¿no? Esto entonces formamos lo que es el PICS-F, que es el síndrome post cuidados intensivos en el familiar. Luego, 13, ya, la 3. Varón de 19 años, luego de 2 semanas de accidente vehicular, consulta para usted que le recete algo que no le haga trauma. Nada. ¿Qué fármaco indicaría usted para la disminución de riesgo de desarrollar el trastorno postraumático? Esto, bueno, le explicaría que aún no existe evidencia suficiente para indicarle algún fármaco el que nos solicita, porque no hay forma de evitar que nos dé TEP, ¿ya? Hay formas, bueno, el apoyo emocional que puede no evitar, sino disminuir el riesgo de que se haga TEP. Así que en verdad no existe algo que simplemente como que te olvide el recuerdo, ¿no? Así que le explicaría que no hay. Leo la 4. 4. Mujer de 46 años con antecedentes de abuso emocional, físico y sexual desde los 6 hasta los 14 años. Ya podemos ver que es algo que se repetía a cada momento, ¿no? Por parte familiar, que era médico. Acude al servicio de emergencias, traído por un familiar por ideación suicida, refiere insomnio, tal, tal, tal. Mira, mucho texto cuando en verdad simplemente nos importa que esto han sido años de este evento traumático, ¿ya? Así que, ¿ante qué estaríamos? Ante un trastorno de estrés postraumático complejo y bueno, ya le agrega lo que es depresión severa por los síntomas que tiene, como esto, abulia, anedonia, desregulación emocional, esto y eso, ¿no? Pero bien, más que nada nos centramos en esto. Como es un evento que ha pasado varias veces, repetidas ocasiones, ay, sería complejo. Luego tenemos la número 5, persona es testigo de un asalto a mano armada donde fallecen 2 personas. Persona es testigo. Donde fallecen 2 personas a quienes no conocía. A los 2 meses va a presentar síntomas de reexperimentación, evitación e hipervigilancia. Entonces estamos ante un TEP, ¿no? El tipo de traumatización que la llevó al desarrollo de este TEP, ¿cuál sería? Ya, recordemos de que cuando era testigo pasaba a ser secundario. Y así de rápido es este tema. Recordemos secundaria y ya, eso sería todo por parte del tema 7, que es la que les toca esta semana. Les dije que haría el 6, pero tengo otra reunión que me acaban de decir ahorita. Así que en la semana voy a estar fácil mañana. Les voy a decir cuando estoy libre para dictarles el tema 6 para que no quede pendiente.
Y nada, ya, eso sería todo. Cualquier duda que tengan, me la pueden hacer por WhatsApp. Y también si necesitan ayuda con sus informes, me avisan. Normal. Y ya. Gracias, chicos. Tengan un buen inicio de semana. Gracias, doctora. Muchas gracias. Gracias.